El problema 5 dice, suponga que la corriente que pasa por un conductor se reduce de manera exponencial en función del tiempo. De acuerdo con la ecuación I, en función del tiempo es igual a una constante I sub 0 por E a la menos T entre tau, donde I sub 0 es la corriente inicial en un tiempo T igual 0 y tau es una constante que tiene dimensiones de tiempo. Considere un punto de observación fijo dentro del conductor. ¿Cuánta carga pasa por este punto en el intervalo de tiempo entre t igual 0 y t igual tau? ¿Cuánta carga pasa por este punto en el intervalo de tiempo entre t igual 0 y t igual 10 tau? ¿Qué pasaría si cuánta carga pasa por este punto en el intervalo entre t igual 0 y t infinito? Este problema es importante porque ya la semana vamos a ver que hay un tipo de circuitos eléctricos llamados circuitos RC, donde la función que describe la corriente eléctrica se describe mediante una función exponencial. Entonces, vamos a ir a la pizarra. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función de la corriente eléctrica que dice que la corriente I en función del tiempo es igual a I sub 0 por E a la menos T entre tau. Okay. Vean que esta letra es una letra griega, ¿verdad? La letra griega tau. Entonces, ¿cuánto es la corriente eléctrica que circula cuando el tiempo es igual a 0? Bueno, es igual a I sub 0 por E a la menos 0 entre tau, pero E a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a I sub 0. Entonces, por eso es que dicen que es la corriente inicial. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuánta carga pasa entre el tiempo t igual 0 y el tiempo t igual tau? ¿Okay? Recuerden que la corriente eléctrica se define como la derivada de la carga eléctrica que pasa en función del tiempo. Entonces, ustedes pueden obtener la carga eléctrica que pasa integrando la corriente en función del tiempo, ¿verdad? dQ es igual a I de t. Vamos a calcular ambos lados como una integral. Pero, si la pregunta es ¿cuánta carga pasa entre t igual 0 y t igual tau? Entonces, los límites de integración tienen que ser desde t igual 0 hasta t igual tau. Por otro lado, los límites de integración de esta integral podemos perfectamente decir desde 0, o sea, desde q igual 0 hasta q igual a q en tau, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo más general, podríamos hacer esto. Podríamos decir que vamos a integrar desde t igual 0, vamos a ver, hagámoslo mejor de esta manera. Vamos a integrar desde t igual 0 hasta un tiempo t final, ¿verdad? Y esto va a ser q. Entonces, q es igual a la integral desde t igual 0 hasta t igual t final y de t, ¿verdad? Y esto es la integral entonces desde t igual 0 hasta t igual t final de I sub 0 por E a la menos t entre tau de t, ¿verdad? Esta es la integral de una función exponencial. Quiere decir que q es igual a I sub 0 por. Ahora, si quisiéramos integrar, tendríamos que mandar a multiplicar por menos tau, ¿verdad? E a la menos t entre tau. Desde t igual 0 hasta t igual t final. T final, ¿verdad? Entonces,
observen que entonces esto quedaría así, quedaría menos i sub 0 por tau por, abro paréntesis, entonces primero pongo e a la t final entre tau menos e a la 0, ¿verdad? Pero e a la 0 es 1, entonces esto sería menos 1. Entonces, realmente la función que describe la carga eléctrica que pasa en función del tiempo es i sub 0 por tau por 1 menos e a la menos t entre tau. Cierro paréntesis. Aquí es tau, ¿verdad? Tau es una constante. Entonces, ¿cómo luciría esta función si la vemos en una gráfica? Yo tengo que Q es igual a I sub 0 por tau por 1 menos E a la menos T entre tau, ¿verdad? Entonces, yo puedo dibujar el sistema de coordenadas y vean que la carga eléctrica cuando el tiempo es igual a 0, vamos a ver, cuando el tiempo es igual a 0, la carga eléctrica es simplemente igual a I por tau, ¿verdad? Entonces, esta sería como la intersección, I por tau. Pero después, esto se va aproximando. Ah, no, mentira. Esto sería I por tau por 1 menos E a la 0, ¿verdad? Esto es igual a 0. Entonces, pasa por aquí, pasa por el origen. Después, vamos a trazar esta línea I sub 0 por tau como una asíntota. Entonces, esta función, cuando ustedes la van extendiendo en función del tiempo, ¿verdad? Aquí sería el tiempo y aquí sería Q. Pues la función se va aproximando asintóticamente a este valor. Se vería más o menos de esta forma. ¿Sí? La carga eléctrica va creciendo y se va aproximando asintóticamente a esta línea, ahí sub 0 por tau. Entonces, la primera pregunta del problema decía cuánto es la carga cuando t es igual a tau. La carga cuando t es igual a tau es entonces igual a I sub 0 por tau por 1 menos E a la t entre tau cuando el tiempo es igual a tau. Y es igual a I sub 0 por tau por 1 menos E a la menos 1, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí adentro queda como una cantidad que ustedes pueden calcular, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 menos E a la menos 1? Es aproximadamente igual a 0,63, bueno, 0,632, etcétera. Es un número irracional. Entonces, la carga cuando el tiempo es igual a tau es aproximadamente igual a 0,6632 veces I sub 0 por tau, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el valor de tau, cuando el tiempo es igual a tau, es igual a esto. La carga es igual a esto. O sea que si aquí está, por ejemplo, tau, ¿verdad? Entonces, este sería el valor que alcanza la función en este punto. Entonces, ven que se va acercando aproximadamente a este valor. La siguiente pregunta dice, ¿cuánta carga pasa por este punto en el intervalo de tiempo entre t igual 0 y t igual 10 tau? Entonces hay que calcular cuánto es la carga cuando t es igual a 10 veces tau.
Bueno, es igual a I sub 0 por tau por 1 menos E a la menos T entre tau cuando el tiempo es igual a 10 veces tau. Es igual a I sub 0 por tau por 1 menos E a la menos 10, ¿verdad? Esto que está aquí dentro de este paréntesis es aproximadamente igual a 0,9999546. Es un número que es ridículamente cercano a 1, ¿verdad? O sea, es casi igual a 1. Entonces, en ese caso, diríamos que Q, cuando el tiempo es igual a 10 veces tau, es igual a 0,9999546 y sub 0 por tau, ¿verdad? Si aquí estuviera el tiempo t igual a 10 veces tau, entonces es un punto donde la función se aproxima todavía más a este valor, ¿verdad? O sea, aquí ya está muy próximo, pero cuando el tiempo es 10 veces tau, se aproxima todavía más. Finalmente, la pregunta C dice, ¿cuánto es la carga que pasa cuando el tiempo tiende a infinito? ¿Verdad? En ese caso, la pregunta sería, ¿cuánto sería la carga cuando tomamos el límite en que el tiempo tiende a infinito para Q? ¿Verdad? Sería igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de I sub 0 por tau por 1 menos E a la menos T entre tau. Entonces vean que esto es simplemente un problema de calcular, bueno, ¿cuánto es E a la menos infinito? Esto que está aquí tiende a 0, ¿verdad? Debería tender a 0. Pero este 1 no tiende a 0. Entonces, al final, el límite es igual a I sub 0 por tau, ¿verdad? Que es justamente lo que uno espera que ocurra en el límite asintótico, que se aproxime a I sub 0 por tau. ¿Ok? Bueno, es un problema sencillo porque nada más es, digamos, tomar en cuenta la forma de calcular la carga como la integral de la corriente eléctrica. Es algo sencillito de hacer. Hagamos otro entonces. Vamos a ver cuál problema hacemos. Vamos al libro. Hagamos el problema 13. El problema 13 dice, suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1 gramo de cobre. Si el alambre debe tener una resistencia R igual a 0,5 ohms y si debe utilizarse todo el cobre disponible, ¿cuál será la longitud y el diámetro de este alambre? Son cosas diferentes, ¿verdad? La longitud y el diámetro. Muy bien. Vean que nos dicen, en primer lugar, que se trata de un pedazo de cobre. Yo podría entonces hacer un dibujo, ¿verdad? Supongamos que el alambre va a ser cilíndrico y eh, va a tener un largo y va a tener un radio.
Tiene un largo y tiene un radio, ¿ok? Ahora, sabemos que esto está hecho de cobre. Y el cobre es un material que tiene algunas propiedades intensivas, ¿verdad? Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, sino que dependen del tipo de material. Una de esas propiedades es la densidad y otra es la resistividad. Ambas cantidades están tabuladas en el libro. Y vamos a utilizarlas para contestar esta pregunta. Entonces, la densidad del cobre, vamos a ver, la densidad del cobre es igual a 8,96 gramos entre centímetro cúbico. Mientras que la resistividad del cobre a temperatura ambiente por lo menos es de 0,0171 ohms por metro. Vean un detalle muy importante. Se supone que en el texto, ¿verdad? Ambas cantidades se suelen representar con la letra ρ, tanto la densidad como la resistividad. Entonces, para evitar confusiones, vamos a decir que la densidad va a ser ρd, usando la letra D de densidad, ¿verdad? Y R para referirnos a la resistividad usando la letra R de resistividad. ¿Ok? O sea, normalmente no habría que hacer esto, pero en este caso vamos a hacerlo porque tenemos que aclarar, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre el concepto de densidad y el concepto de resistividad. Sabemos que disponemos de una cantidad de cobre de 1 gramo, o sea, la masa es 1 gramo de cobre. Y además se necesita que este alambre tenga una resistencia de valor igual a 0,5 ohms. Nuevamente, entonces, nos topamos con el problema de que hay que distinguir entre la R mayúscula de resistencia, ¿verdad? Y la R de radio. Entonces, tal vez para hacer la aclaración, vamos a decir que el radio es R minúscula, ¿verdad? Y así hacemos la diferencia entre R de radio y R de resistencia. Entonces, ¿cómo encontramos el arco y encontramos el radio del alambre? Bueno, muy fácil. Vean que la densidad, vamos a ver, la densidad por un lado es igual a la masa dividido entre el volumen, ¿verdad? Y si el alambre es cilíndrico, entonces el volumen se calcula como el volumen de un cilindro. Sería el largo multiplicado por el área, o sea, sería L multiplicado por pi multiplicado por R al cuadrado. Por otro lado, ya entrando en materia de este tema, ¿verdad? Nosotros sabemos que la resistencia eléctrica de un resistor es igual a la resistividad multiplicada por el largo y dividida entre el área del alambre, ¿verdad? En este caso sería el área de un círculo. Sería entonces la resistividad por L dividido entre pi por R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que imponer dos condiciones. Tenemos que imponer que esta densidad sea constante y hay que imponer que la resistencia sea constante. Hay que usar ambas fórmulas para calcular L y calcular R. ¿Cómo se hace? Bueno, observen que cuando yo multiplico la densidad por la resistencia, obtengo M entre L por pi por R al cuadrado por la resistividad por el largo entre pi
R al cuadrado. ¿Qué logro hacer con esto? Algo muy sencillo. Con esto yo logro cancelar los L's, ¿verdad? Entonces, de esa forma me es posible despejar el radio. ¿Verdad? Recuerden que no conocemos el valor de los L's ni el valor del radio, pero al hacer esto, entonces podemos encontrar R minúscula. Esto sería igual a M por la resistividad entre pi al cuadrado por R elevado a la 4. Es decir, el radio sería igual a la masa por la resistividad dividido entre la densidad, entre la resistencia y entre pi al cuadrado. Y todo metido dentro de una raíz cuarta, ¿verdad? Veamos, tenemos la masa en gramos, tenemos la densidad en gramos entre centímetro cúbico y tenemos la resistividad en ohm por metro. Yo podría hacer la conversión, ¿verdad? Digamos que la densidad entonces es igual a 8.960 kilogramos entre metro cúbico. Y la masa es igual a 0,001 kilogramos, a un gramo. Entonces, el radio sería igual a la raíz cuarta de la masa, que la masa era un gramo, entonces es igual a 0,001 kilogramos por la resistividad. La resistividad es 0,0171 ohm por metro dividido entre la densidad, y la densidad es 8.960 kilogramos entre metro cuadrado. Perdón. Por R, ojo, esta R es la resistencia, ¿verdad? Entonces por 0,5 ohms. Por pi al cuadrado. Y eso nos va a dar entonces el radio en metros. Y tengan cuidado porque hay que sacar entonces una raíz cuarta, ¿verdad? Esto da entonces 0,0044 metros. O bien, esto es igual a 44 milímetros, ¿verdad? Aproximadamente. O sea, es un radio muy pequeñito, ¿verdad? Como el que uno normalmente esperaría encontrarse en un alambre eléctrico. Después, ¿cómo encontramos L? Entonces, vean, repitamos este procedimiento otra vez. Sabemos que la densidad es igual a la masa dividido entre pi por L al cuadrado, ¿verdad? Por L. Y sabemos que la resistencia es igual a la resistividad por el largo dividido entre pi por R al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, calculo cuánto es la resistencia entre la densidad? Me quedaría entonces la resistividad por el largo entre pi R al cuadrado por la masa entre L pi R al cuadrado. Entonces, cuando yo hago eso, vean que me elimino el pi R al cuadrado. Entonces, ya podría yo calcular el largo si yo en principio no conociera cuánto mide el radio. Bueno, yo lo conozco porque lo acabo de calcular, ¿verdad? Está justo aquí. Pero si no lo conociera, entonces podría usar este método y me ahorro entonces tener que despejar el radio primero. Esto sería igual a la resistividad
por el largo al cuadrado dividido entre la masa. El largo entonces sería igual a la resistencia entre la densidad, luego mando la masa a multiplicar y mando la resistividad a dividir, ¿verdad? Y saco raíz. Ahí estaría el largo. Esto es igual a la raíz cuadrada de 0,5 ohms por la masa, que es 0,001 kilogramos, dividido entre la densidad y la resistencia. La densidad era 8.960 kilogramos entre metro cúbico y la resistividad era 0,0171 ohm por metro. ¿Cuánto da entonces? Da 0,0018 metros, o bien 18 milímetros. Ahí está. Entonces, lo que hice fue jugar, digamos, con la noción de la densidad y con la noción de la resistividad, ¿verdad? Aprovechándome del hecho de que ambas son cantidades que son constantes para el cobre. Muy bien. ¿Hay preguntas, dudas? Bien. Vamos a ver entonces cuál hacemos ahora. Vámonos de vuelta al libro. Que tal vez antes de avanzar a la parte de energía eléctrica hagamos algún problema de temperatura y resistencia. Este tema es exactamente igual al tema que hemos visto hace mucho tiempo sobre la expansión térmica de los materiales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los materiales crecían linealmente con la temperatura? Bueno, hay una fórmula completamente semejante que describe cómo la resistencia eléctrica de un material cambia con la temperatura. Vamos a ver, por ejemplo, vemos el 17 dice. Bueno, hagamos mejor el 21, dice. ¿A qué temperatura el aluminio tiene una resistividad que es 3 veces la resistividad del cobre a temperatura ambiente? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Cuando nos hablan de temperatura ambiente, por lo general se refieren a una temperatura de 20 grados Celsius, que es más o menos la temperatura normal a la que uno se encuentra en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, para contestar esta pregunta tenemos que averiguarnos lo siguiente. Tenemos que averiguar cuál es la resistencia del aluminio y del cobre a temperatura ambiente. Y además tenemos que averiguarnos de qué manera depende o cambia la resistencia o la resistividad del aluminio en función de la temperatura. Entonces vamos a irnos un momento a las páginas anteriores del libro. Vamos a ver. Vamos a buscarnos primero una tabla de resistividades, que me interesa verla para poder entonces saber cuál es la resistividad de los materiales a temperatura ambiente. ¿En qué página estaba? Aquí está. En la tabla 26.2 viene
en esta columna, ¿verdad? ¿Cuál es la resistividad de los materiales cuando se encuentran a 20 grados, o sea, a temperatura ambiente? Y vienen cuáles son los coeficientes de temperatura de los materiales, ¿verdad? Entonces, hay que buscar el del cobre y el del aluminio. Vamos a la pizarra. Muy bien. Entonces, para el cobre, nosotros sabemos que el cobre, cuando se encuentra a 20 grados, tiene una resistividad que, según el libro, es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. O sea, es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? El aluminio, por su lado, tiene una resistividad a 20 grados que es igual a 2.82 por 10 a la menos 8 ohms por metro. El coeficiente térmico del cobre es de 3,9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Mientras que el coeficiente del aluminio es igual, también vale 3,9 por 10 a la menos 3. Es una coincidencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la pregunta, lo que nos pedía que encontráramos era ¿a qué temperatura el aluminio tiene una resistividad que es 3 veces la resistividad del cobre a temperatura ambiente? O sea, yo lo que quiero es saber la temperatura a la que la resistividad del aluminio es igual a 3 veces la resistividad del cobre cuando estamos a una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, cuando es igual a 3 veces 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. ¿Cuándo es que es igual a 5,1 por 10 a la menos 8 ohm por metro? ¿Verdad? Bien, entonces, tenemos que jugar con la fórmula del cambio en la resistividad con la temperatura. La resistividad del aluminio, entonces, en función de la temperatura, es igual a la resistividad que tenía cuando estaba a 20 grados, multiplicada por 1 más el alfa del aluminio por la temperatura a menos 20 grados. Entonces, yo lo que quiero es precisamente es despejar esta T, ¿verdad? 20 grados Celsius. Yo quiero despejar esta T para poder encontrar ese valor de la resistividad. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es jugar un poquillo con la mate, ¿verdad? Mando a dividir esto. Me queda que la resistividad del aluminio a una temperatura A dividida entre la resistividad del aluminio a 20 grados es igual a 1 más alfa del aluminio por T menos 20 grados. Ya cuando nosotros despejamos la temperatura, entonces nos queda que la temperatura tiene que ser igual a 20 grados más 1 entre alfa del aluminio por el rho del aluminio en función de T entre el rho del aluminio a 20 grados menos 1. ¿Sí? Se parece mucho, ¿verdad? Como les dije,
a la fórmula para la expansión térmica. Y bueno, ¿cuánto da esto? Esto tiene que ser entonces igual a 20 grados, ¿verdad? Más 1 entre alfa al aluminio, entonces sería 1 entre 3,9 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Por el Rho de aluminio a una temperatura A entre el Rho de aluminio a 20 grados. ¿Cuánto vale esto? Esto vale justamente los 5,1 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Dividido entre el Rho a 20 grados y el Rho a 20 grados era igual a 2,8 por 10 a la menos 8 ohm por metro, ¿verdad? Menos 1. ¿Cuánto da eso entonces? Daría 230,62 grados Celsius, ¿ok? Hay que elevar la temperatura bastante, ¿verdad? Para poder lograr que la resistividad del aluminio sea igual a 3 veces la resistividad del cobre a temperatura ambiente. Y bueno, ya con eso llegamos a nuestra respuesta. ¿Preguntas? Profe, vieran que a mí eso me dio muy diferente. Vamos a ver. Esto mismo. Sí, a mí me dio 227. Déjeme revisar entonces. Segura, vea, es 20 más 1 entre 3,9 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Aquí es 10 a la menos 3. Por 5,1 por 10 a la menos 8 entre 2,8 por 10 a la menos 8 menos 1, ¿verdad? Y vea que este menos 1 está metido dentro de estos paréntesis, pero está fuera de esta fracción. Sí, voy a revisarla, cualquier cosa, Bueno, para ver si fue como un error al despejar. Gracias, profe. ok, está bien. Bien. Vamos a ver entonces. Hagamos otro. Ahora me gustaría hacer uno de estos de energía eléctrica. Vean, por ejemplo, el problema 27 dice: el costo de la energía suministrada a los hogares por transmisión eléctrica varía de 0,07 dólares entre kilowatt hora a 0,258 dólares entre kilowatt hora en Estados Unidos, siendo 0,110 dólares entre kilowatt hora el valor promedio. A este precio promedio, calcule el costo A de dejar encendida la luz de 40 watts del porche durante 2 semanas mientras está de vacaciones. B,
hacer un pedazo de pan tostado oscuro en una tostadora de 970 watts durante 3 minutos. Y C, secar una carga de ropa en 40 minutos en un secador de 5,2 por 10 a la 3 watts. Estas preguntas son, ¿verdad? Son triviales. Hagamos solamente la primera. La primera es calcule el costo de dejar encendida la luz 2 semanas, ¿verdad? Entonces, a usted lo que le dicen es que el bombillo tiene una potencia de 40 watts y que el dinero, o sea, el precio de la electricidad es 0,110 dólares entre kilowatt hora. Entonces, sería bueno repasar, ¿verdad? El concepto de kilowatt hora. Ustedes lo vieron seguramente cuando estaban en física 1. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto dinero cuesta la energía? O sea, ¿cuánto es el dinero que se consume entre energía? Entonces serían 0,110 dólares entre kilowatt hora, ¿verdad? Recuerden que el kilowatt hora es una unidad que mide energía, no mide potencia, sino que mide energía. Un kilowatt hora es toda la energía que usted consume en una hora en kilowatts, ¿verdad? Entonces, a usted le dicen que hay un bombillo, hay una luz, ¿verdad? Que tiene una potencia de 400, de 40 watts, ¿verdad? Y que usted lo deja encendido durante un tiempo de 2 semanas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto dinero se consume en 2 semanas? ¿Verdad? En 2 semanas. Hay muchas maneras de hacer esto. Recuerden, ¿verdad? Que la energía que usted consume es igual a la potencia a la que está encendido el bombillo multiplicada por el tiempo que está encendido. Entonces, realmente el costo de la luz, ¿verdad? Si ustedes lo quisieran ver algebraicamente, el costo sería entonces igual a multiplicar lo que usted paga por unidad de tiempo, o sea, lo que usted paga por unidad de energía, por la energía, ¿verdad? Entonces sería igual a lo que usted paga por unidad de energía, por la potencia, por el tiempo, ¿verdad? Lo que usted paga por unidad de energía son 0,110 dólares entre kilowatt hora. La potencia son 40 watts y el tiempo son 2 semanas. Vean que algo que se podría hacer, bueno, se puede hacer varias cosas. Ustedes podrían, por ejemplo, convertir esto a unidades de watt hora, ¿verdad? O podrían convertirlo en unidad de dólar entre joule. Se puede hacer también, no hay ningún problema. Si lo hicieran, tendrían que convertir entonces el tiempo a segundos. Entonces, ustedes tienen que lo que ustedes pagan por unidad de energía es igual a 0,110 dólares entre kilowatt hora. Convirtamos kilowatt hora a joule, entonces. Recuerden que un kilowatt hora es igual a 1000 watts hora, ¿verdad? Y es igual entonces a 1000 watts por 3600 segundos. Y eso es igual entonces a 3,6 por 10 a la 6, ¿verdad? 10 a la 6 joules. Entonces, lo que ustedes pagan por unidad de energía es 0,110 dólares
entre kilowatt hora, pero 1 kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules. Esto entonces igual a 3,06 por 10 a la menos 8 dólares entre joules, ¿verdad? Luego, teníamos que la potencia era de 40 watts y el tiempo era de 2 semanas. Convirtamos las 2 semanas a segundos. Entonces, obviamente, ¿verdad? Cada semana tiene 7 días y cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 3.600 segundos. Eso da entonces 1,2096 por 10 a la 6 segundos. Entonces, ¿cuánto es el precio de lo que ustedes pagan por dejar algo encendida durante 2 semanas? Serían entonces que ustedes multipliquen, ahora sí, ustedes multiplican esto por esto por esto. 3,06 por 10 a la 8 dólares entre joule por 40 watts por el tiempo que es de 1,209 por 10 a la 6 segundos. Y eso tiene que dar en unidades de dólares. Aquí es, pero aquí es 10 a la menos 8, ¿verdad? Es igual a 1,48 dólares. Qué poquito. Déjenme ver si cometí un error en una parte. 1,48 dólares. Pues no, ¿verdad? Parece que no, que todo está bien. Revisen a ver si hay algún error. Yo creo que está bien. Y la potencia era, sí, era de 40 watts. Pues sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Hagamos entonces un problema diferente para aprovechar el rato que nos queda. Vamos a ver. Em,
Vamos al libro. Pues vean, el 25 es un problema así conceptual también, ¿verdad? Muy, muy fácil. Dice, un foco de 100 watts conectado a una fuente de 120 volts experimenta un aumento de voltaje, obviamente debería decir de diferencia de potencial, pero bueno, no importa. Produce un aumento de voltaje que produce 140 volts por un momento. ¿En qué porcentaje aumenta su potencia? Asuma que su resistencia no cambia. Aquí entonces es clave esto que dicen acerca de la resistencia, ¿verdad? Voy a copiar el enunciado en el chat y luego continúo en la pizarra. Nosotros tenemos entonces que calcular la potencia, vamos a ver, manteniendo la resistencia constante, pero tomando en cuenta el aumento en el potencial. Entonces, ustedes saben que la potencia para un elemento eléctrico, ya sea para una resistencia, incluso para un capacitor, una batería, lo que sea, es igual a la corriente que circula a través de él multiplicado por la diferencia de potencial. Potencia es igual a corriente por potencial, ¿verdad? Ahora, de manera independiente existe otra ley llamada la ley de Ohm, ¿verdad? Ustedes saben que la ley de Ohm dice que en un resistor el potencial es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, ambas fórmulas, ¿verdad? Relacionan el potencial con la corriente. Lo que pasa es que una lo hace a través de la potencia y la otra lo hace a través de la resistencia. Ahora bien, según la ley de Ohm, entonces, la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Entonces, la potencia es I por V. Esto es igual a V entre R por V, ¿verdad? Esto es igual a V al cuadrado entre R. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que cuando el potencial es de 120 volts, la potencia es de 100 watts, ¿verdad? Cuando el potencial es de 120 volts, la potencia es de 100 watts. Entonces, primero que nada, ¿cuál es el valor de la resistencia en este elemento? Bueno, la resistencia tendría que ser igual al potencial al cuadrado dividido entre la potencia, ¿verdad? 120 volts al cuadrado divididos entre 100 watts. Si ustedes se fijan, esa cantidad tiene que estar en unidad de ohm. O sea, tiene que quedar en ohms. 144 ohms, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la resistencia es igual a 144 ohms. Después, ¿cuánto da la potencia cuando el potencial es de 140 volts? Bueno, es V al cuadrado entre R. V al cuadrado serían 140 volts al cuadrado divididos entre R, o sea, divididos entre los 144 ohms que acabamos de calcular. Y eso da 136,11
watts. ¿Qué porcentaje aumenta la potencia? Bueno, el porcentaje sería entonces la potencia cuando el potencial es de 140 volts menos la potencia cuando el potencial es de 120 volts divididos entre la potencia cuando el potencial es de 120 volts, ¿verdad? Por 100. Por 100%, ¿verdad? O sea, 136,11 watts menos 100 watts entre 100 watts por 100%. Cambia en un 36,11%. Muy fácil, ¿verdad? Es simplemente aplicar la definición de potencia, de potencial, ¿verdad? La ley de Ohm. Y ahí entonces calculamos nuestro resultado. ¿Dudas? Vamos a ver entonces qué más hacemos. Este está vacilón. Hagamos esto. Hagamos el problema 36. Problema adicional. Es un problemilla donde hay que tener cuidado con la forma en que se calcula la resistencia eléctrica. Dice, está trabajando con una oceanógrafa que está estudiando cómo la concentración de iones de agua de mar depende de la profundidad. Ella le muestra el dispositivo que usa para medir la resistividad del agua en un bote, y que consiste en un par de cilindros metálicos concéntricos en el extremo de un cable. El agua de mar fluye libremente entre las dos cubiertas cilíndricas. Ella realiza una medición bajando el dispositivo de agua al agua y aplicando una diferencia de potencial delta V entre los cilindros interno y externo. Esto produce una corriente radial, ojo, es una corriente radial, hacia afuera y en el agua de mar entre las conchas. Ella le muestra los datos actuales y de voltaje para el agua a una profundidad particular y luego los llama para responder una larga llamada en su teléfono celular sobre un problema de laboratorio en el continente. Cuando se marcha y se calcula la resistividad del agua para cuando regrese, pero olvidó mostrarle las tablas o fórmulas para determinar la resistividad, por lo que está solo. Rápido, encuentre una expresión para la resistividad en términos de I y delta V, antes de que termine su llamada telefónica. Bueno, aparte de eso, la imagen nos indica que el cilindro tiene un largo L y tiene un radio interno RA y un radio externo RB. Entonces, la idea es que el espacio que existe entre los cilindros se llena de agua y la corriente fluye hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos este problema en perspectiva, tenemos lo siguiente.
Hay un cilindro pequeño, hay un cilindro grande. Y tienen tienen un largo L, ¿verdad? Bien. La idea es entonces la siguiente. Mucho cuidado, vean. La corriente eléctrica sale de este cilindro y va hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ¿verdad? Nosotros sabemos que el cilindro tiene un largo L, tiene un radio interno que vamos a llamar el radio interno RA. Y tiene además un radio externo que vamos a llamar el radio externo RB. Muy bien. Ahora, queremos calcular cuál es la resistencia del cilindro. Pues nosotros sabemos que el libro nos dice que la resistencia se calcula como R igual a ρ por L entre A, ¿verdad? Donde ρ es la resistividad, L es el largo de la resistencia y A es el área transversal de la resistencia. Pero esta fórmula solamente es válida cuando nosotros tenemos la certeza de que el resistor es un objeto cilíndrico. Ahora, en este caso es cilíndrico, pero vean que la corriente no fluye, o sea, no fluye de un lado para el otro, sino que fluye más bien hacia afuera. Entonces, esto cambia completamente la noción de área y la noción de largo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo ven en perspectiva, ustedes tienen, vamos a ver, ustedes tienen un cilindro pequeño, un cilindro grande, y tienen además entonces un montón de líneas de corriente que salen hacia afuera, ¿verdad? Entonces, en este contexto, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de que el área que nos interesa es el área que corta la corriente. O sea, sería el área que tiene un cilindro, ¿verdad? Que es concéntrico a los dos. Entonces, el área de un cilindro, vamos a ver, el área de un cilindro se calcula de la siguiente forma. Si nosotros suponemos que tiene un radio R, ¿verdad? Tiene un radio R. Entonces, el área sería igual a 2πr por L, ¿verdad? Sería el área lateral de un cilindro. 2πr por L. Pero vean que el grosor de esa resistencia sería entonces realmente un cilindro muy delgado. Vamos a ver. Sería un cilindro muy delgado. Que tenga entonces un grosor de R. O sea, es tan pequeño que es un grosor diferencial de R, ¿verdad?
de R. Entonces, este pedacito de conductor tendría una resistencia diferencial. Sería dr igual a ρ por dr entre 2πr L, ¿verdad? O sea, esta L no es esta L de acá, sino que más bien esta L diríamos que es el ancho de la resistencia. Pero el ancho es diferencial, es dr. Entonces, si yo quisiera calcular cuánta resistencia se va a encontrar la corriente cuando vaya desde el radio RA hasta el radio RB, yo tengo que integrar. La resistencia sería la integral de ρ de R entre 2πr N, definida desde el radio RA hasta el radio RB. O sea, sería esto, ¿verdad? Ρ, 2pi y L son constantes. Y esto es un logaritmo, entonces quiere decir que la resistencia es igual a ρ entre 2πl logaritmo de RB entre RA, ¿verdad? Y según la ley de Ohm, esto es igual a la diferencia de potencial entre la corriente. Entonces, la idea es que ustedes conocen cuánto mide L, cuánto mide RB, cuánto mide RA, cuánto mide el potencial y cuánto mide la corriente. Pueden entonces determinar cuánto mide la resistividad. La resistividad del agua salada sería igual a delta V entre I por 2pi R y dividido entre el logaritmo de RB entre RA. Ahí está. ¿Ok? Esta cantidad tiene que tener unidades de ohm por metro. Entonces, esto constituye un ejemplo, ¿verdad?, de un problema donde la resistencia no es tan obvia de sacar, o sea, no es tan evidente. Bueno, ¿preguntas? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, entonces podemos dejarlo hasta acá. Yo ahora les mando el video y entonces el jueves nos vemos otra vez. Gracias, profe. Pura vida. Bueno, chao. Gracias. Se cuidan.